Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Y amén. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la meta suprema del apóstol Pablo. La meta suprema del apóstol Pablo. Y en esta época voy a hablar de la meta suprema del apóstol Pablo, porque yo sé que en esta época algo que muchos se proponen, algo que muchos tienen en mente, son las famosas resoluciones de Año Nuevo, ¿sí o no? Y algunos tienen muchísimas resoluciones de Año Nuevo y llega el tiempo de 2015 a 2016 y queremos una mejor versión de nosotros mismos. Queremos cambiarnos a nosotros mismos, no queremos ser los mismos que antes éramos, y algunos le llaman mejorarnos a nosotros. Y eso es muy común en medio del Facebook, en medio de las redes sociales, muy común en medio de las conversaciones. Pensamos que hay algo místico en un cambio de año, como si de 2015 al 2016 esos segundos que cambian el número tiene algo especial. Pero yo quiero que nosotros entendamos que no hay nada místico, no hay nada especial en que nosotros nos hagamos resoluciones de año nuevo, que valga la redundancia, en año nuevo o en año viejo para año nuevo. Algunos tienen como meta recortar el dinero que se ha gastado. Algunos tienen como meta rebajar. ¿Cuántos dicen amén? Bajar de peso. 2 o 3 dicen amén por ahí. Dicen amén, y hermano, cuando digamos hora de comida se le olvidó. Pero algunos tienen como meta bajar de peso, tener una mejor condición física, ir al gimnasio, ¿verdad, Mario? Poder tener una mejor forma, poder hacer un poquito de ejercicio en este año. Y algunos de nosotros quieren decir: pastor, yo quiero este año hacerme unos ahorritos para irme de vacaciones. Esa es la resolución de año nuevo. Otros dicen: no, yo quiero gastar lo que Dios me ha dado. Y algunos de nosotros quieren cambiar de carrera. Pastor, yo quiero estudiar, este es un año donde yo quiero prepararme, yo quiero hacer cosas diferentes. Yo quiero cambiar un mal hábito. Tengo un mal genio. Ustedes saben esa palabra, mal genio. Soy no sé si es grenchudo, enojón, orgulloso. Este año, pastor, voy a hacer de resolución de año nuevo. Ya yo no quiero ser la persona que antes éramos. Y si viene de la línea carismática, va a decir: pastor, este es el año de la bendición. Este es el año de la cosecha. Este es el año de la multiplicación. Este es el año de la prosperidad. Bla, bla, bla. Todos los años los predicadores te dicen lo mismo. Este es el año del cambio. Y siguen los mismos problemas. Este es el año de la prosperidad. Y está más pelado que nunca. Este es el año donde todas las cosas te van a ir bien. Y comienza desde el 1 de enero con una gripe. Todos los predicadores son muy expertos en decirnos esto a finales de año. Y muchos predicadores de la línea carismática en particular, dándote profecías. Este es el año que te consigues la novia. Este es el año que te pegan la lotería. Pastor, ¿y se puede jugar lotería? No, pero es lo único que falta que le digan. Este es el año y el año y el año. Y hermanos, seamos honestos. Si tenemos que esperar hasta un próximo año para yo hacer resoluciones para cambiar mi vida, hemos olvidado lo que nosotros realmente somos por naturaleza. Si tú tienes que esperar hasta el 2017, cambio de 2016 a 2017, para tú hacer una resolución y un cambio en tu vida, olvidaste quién es el hombre y su naturaleza. El hermano, si el hombre se pudiera cambiar a sí mismo por sí mismo, no habrían drogadictos, no habrían pecadores, inclusive no habría iglesia, no habría salvador. ¿Por qué? Porque tú te puedes cambiar por ti mismo, ¿no? Por eso que las resoluciones en la época de año nuevo, al final de año, para muchos son deprimentes. Estoy deprimido, ¿por qué?
porque todo lo que me propuse el año pasado no me salió ni tan siquiera la mitad de una. Y venimos frustrados porque hemos olvidado cuál es la condición del hombre. Permítame explicarte la verdadera condición del hombre y qué es lo que dice la palabra del Señor acerca del hombre. Nosotros hemos visto por medio de su palabra que el hombre nace en pecado. El hombre nace en pecado. Pastor, eso lo hemos estudiado 364 días del año y tú vas a utilizar el último día del año, el número 365, para volvernos a decir que nacemos en pecado bajo la ira de Dios. Sí, porque si hay doctrina que usted tiene que entender, y si hay doctrina que yo tengo que entender, es que el hombre nace bajo la maldición de Dios y necesita urgentemente un salvador que cambie no su prosperidad, no su sanidad, que cambie su corazón y su naturaleza. Qué bueno que 2 o 3 dijeron amén después de escuchar los 364 días del año. Porque ese es el verdadero problema del hombre. Yo necesito urgentemente, si yo voy a cambiar áreas en mi vida, entender primeramente cuál es mi mayor problema. Al yo entender cuál es mi mayor problema, entonces yo puedo ver, conforme a lo que la palabra de Dios dice, que mis problemas no se cambian por medio de una resolución de año nuevo. Mis problemas no se cambian por medio de una decisión que yo metí en una canasta. Yo me acuerdo cuando en Puerto Rico, todas las despedidas de año ponían una canasta. Y en medio de esa canasta ponían ahí en un papelito resoluciones de año nuevo. Y en otra canasta, que iban a hacer una fogata con ella, decían todas las cosas que en el año pasado hiciste que te salieron mal o pecados en tu vida, los vamos a quemar. Es más fácil yo meter en una canasta mis pecados que yo reconocerlos delante de Dios y humillarme y arrepentirme. Es más fácil yo decir, yo voy a poner en mi canasta las resoluciones de año nuevo como un tipo de Walter Mercado o Anita Cassandra, a ver si este año es el día de Capricornio. ¿Cuántos son Capricornio aquí? Ninguno levantaron su mano, ¿eh? No cayeron en la trampa. No creen en esa basura. No, hermanos, no se trata de que una decisión de fin de año cambia lo que 365 días del año va a ocurrir en mi vida. Me gustó una frase de Paul Tripp, un pastor. Dice, para el cristiano que encuentra su esperanza en la persona y en la obra de Jesucristo, el cambio en su vida se produce no en grandes momentos dramáticos. Y escuchen muy bien, los cambios en tu vida no van a ocurrir en grandes momentos dramáticos que te sucedieron cosas. Más bien, la obra transformadora de la gracia opera en 10,000 momentos pequeños en los 365 días del año. Es decir, el día a día, lo que te va a pasar mañana, lo que te va a pasar pasado mañana, en el día a día van a ocurrir circunstancias en tu vida que usted tiene que tomar la determinación en el Señor, porque ha metido su mente en la palabra, ha metido su ser en la oración, y usted ahora Dios le va a poner pruebas en su vida, en la cual nuestra vida va a reflejar realmente lo que nosotros queremos cambiar en nuestra vida. ¿Está conmigo hasta aquí? La vida y el carácter de una persona lo definen 10,000 momentos pequeños. Claro, no estoy diciendo, pastor, a mí me pasaron 999.1, casi llego a los 10,000. No quiero decir que tiene que ser 10,000. Estoy diciendo que son muchos eventos en el año en los cuales, en medio de las adversidades, en medio de las circunstancias, en medio de las aflicciones, nuestros deseos, nuestras palabras, nuestro carácter comienza a experimentar cambios por la obra santificadora del Espíritu Santo. Entonces, pastor, ¿cómo puedo empezar? ¿O cómo puedo venir en este año 2016 a tener una mejor historia, a tener un mejor testimonio, a tener una mejor vida? Ya me cansé de lo mismo. Número 1, si eres creyente, vamos a comenzar el nuevo año hoy. No decir la resolución para empezar algo en el nuevo año, sino hoy, en el día de hoy. Hoy es el día. Si no eres creyente, hoy es el día de salvación. Primeramente, arreglar tus asuntos con Dios.
Primeramente diciéndole: Señor, sálvame, me arrepiento de mis pecados, te necesito. Soy un pecador como vimos aquí. Soy un miserable, orgulloso, rebelde, que ha atentado contra ti. Necesito de tu gracia urgentemente en mi vida. Eso es el primer paso en el día de hoy. Y sabemos que eso es una obra soberana del Espíritu Santo llamándote a ti. Pero si usted es creyente, usted vive para el Señor, usted le pertenece a Él, usted no necesita en el día de hoy una resolución para cambiar tu vida. Usted necesita que el mismo Dios que te salvó, que te justificó delante del Padre, es el mismo Dios que va a comenzar en tu vida por medio de momentos aparentemente insignificantes en ti, a mostrarte el poder de su santificación en ti. El que te rescató del pecado tiene como meta hacerte a la imagen de su Hijo, y por su gracia soberana Dios te va a colocar en medio de estos 365 días del año que están por delante, en circunstancias difíciles, en circunstancias tal vez de gozo, en circunstancias tal vez adversas, en circunstancias tal vez de enfermedades. ¿Para qué, pastor? Para formar tu carácter. ¿Para qué, pastor? Para darte la sabiduría que le estás pidiendo a Él. ¿Para qué, pastor? Para que puedas conocer lo que hemos hablado por medio de los testimonios, la gracia sobre gracia en tu vida. Ay, pastor, yo preferiría ir a una iglesia mejor, que a mí me hubiesen dicho que este año va a ser el año de la bendición. Pues sí, no hay mayor bendición que te parezcas a Cristo en el 2016. Si hay alguna bendición en tu vida, es que tú te parezcas más a aquel que te salvó y que puedas conformarte a la imagen de Él por medio de las circunstancias que Él va a permitir que ocurran en ti para que te parezcas más a Él por su gracia soberana. ¿Sabe por qué nos gusta que nos digan que este es el año que todo va a salir bien? Este es el año donde van a venir mucha gente. Este es el año, nadie te dice este es el año de la adversidad. Ay, pastor, no lo declare. No declares que este va a ser el año de la adversidad. Cancelo eso. Pues la Biblia dice: en este mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Mas confiad. Va a haber aflicción, van a haber adversidades. Pastor, ¿y este año será un año de adversidades o un año de bendición? Yo no soy igual del mercado. La Biblia dice que en el mundo ahí va a haber adversidad. Yo voy al último culto para ver cómo va a ser el año que viene. Y hay gente detrás de profetas, supuestos falsos y pseudoprofetas en América Latina y en Enlace, que muchos de ustedes tal vez los mira para que le diga: este es el año de la prosperidad. Ay, sí, Señor. Pero realmente tenemos que entender que Dios va a usar día a día, semana a semana, mes tras mes, para hacer de mí no una mejor versión, sino para hacer de mí una mejor versión de Él. Porque si tal vez usted tiene como meta tener una mejora en su vida y una mejor versión de ti en el año 2017, Dios quiere no hacer una mejor versión de ti, porque Dios no quiere exaltarte a ti. Dios no quiere darte la gloria a ti. Dios quiere hacer una mejor versión de Cristo en ti, y que al final del año tú te parezcas más a Cristo. Pastor, en este día meditaba, ¿habrá alguno de los apóstoles, de los discípulos del pasado? Siempre medito mucho en la iglesia del pasado. Siempre medito mucho en ver la vida conforme a lo que las Escrituras nos dice. Porque si algo debe regir la iglesia, si algo debe regir la predicación, si algo debe regir tu familia, no es lo que el pastor dice, no es lo que la denominación dice, es lo que la palabra de Dios dice, nada más. Ay, es que mi pastor dice. No es lo que tu pastor dice. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de eso? Ay, es que en mi denominación lo hacen así. A mí no me interesa cómo lo hacen en tu denominación. A mí me interesa lo que la palabra de Dios dice, cómo se tienen que hacer las cosas. De manera que cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nosotros tenemos que preguntarnos: ¿cómo despidieron los años? ¿O cuáles eran las metas o las resoluciones de los apóstoles? ¿Usted se imagina? ¿Cómo sería la meta y la resolución del apóstol Pablo? Y meditaba eso en esta tarde. ¿Sería que el apóstol Pablo decía: este será el año de la bendición? La bendición viene de camino. No me voy a quedar jamón. Este año es el año que me caso.
Imagina, la jamón es una palabra en Puerto Rico para aquellos que nunca se tuvieron la oportunidad de casarse. Pobrecito. De manera, ¿sería esa la meta del apóstol Pablo? Me voy a casar. Esa es la resolución de Año Nuevo, conseguirme un novio. Esa es la resolución de Año Nuevo. Miremos cuál era la meta de Pablo. ¿Cuál era el fin de Pablo? ¿Cuál era lo que él apuntaba hacia eso? Yo me voy y no quiero mirar otra cosa acerca de eso. Vaya conmigo, Filipenses 3. Versículo 10 al 14. ¿Tendría Pablo resoluciones? ¿Sería esta la resolución del apóstol Pablo? ¿Sería este su estándar de vida? Lo tenemos, amada iglesia. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, versículo 10 al 14. Dice, lo he perdido todo. A fin, aquí está el fin. Aquí está, si se puede llamar, la resolución. Aquí está la meta del apóstol Pablo. Pablo tenía una meta que él miraba y apuntaba sin mirar a otro norte. Él decía, aquí yo voy. ¿A fin de qué? ¿Cuál era el fin o la meta del apóstol Pablo? Dígalo fuerte. Conocerle. No era una resolución de Año Nuevo. Era la resolución del apóstol Pablo. Era su vida. Esto no lo hacía todos los años. Él no cambiaba de petición cada año. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo, algo que tenía siempre era a fin de conocerle, a fin de conocerle, a fin de conocerle. A fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. No que yo lo haya alcanzado ya. Pablo decía, no, yo no llegué al punto. Pablo no decía, este es el año de la bendición. Decía, no, yo no lo he alcanzado todavía, porque todavía yo estoy apuntando hacia eso que yo quiero cada día conocer, que es Cristo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pastor, yo no tengo resoluciones de este año porque ya Dios me llevó a lo que Él tenía que hacer en mi vida. Yo estoy santificado, varón. Ya yo estoy listo. Hermano, el día que usted esté certificado 100%, usted no tiene que hacer nada aquí en la iglesia. El Señor se lo lleva. Mientras que estamos aquí, estamos todavía siendo santificados. El apóstol Pablo decía, yo todavía no lo he alcanzado. Yo todavía no soy perfecto, sino que prosigo. ¿Para qué? Prosigo para ver que llegue mi prosperidad y que venga mi sanidad y que venga mis bendiciones materiales. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Prosigo ¿para qué? Para ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido. Esto es Cristo Jesús. Él decía, mi meta es poder alcanzar aquel que me alcanzó. Poder tener aquel que me buscó y que me dio vida de entre los muertos. Esa es mi meta. Hermanos, dice el apóstol, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aprendamos del apóstol Pablo. Pastor, este año fue muy duro. Este año fue muy difícil. Pablo decía, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Olvidando mi vida pasada. Olvidando mis circunstancias pasadas. No para no aprender de ellas, sino para que no sea eso lo que domine tu vida. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Mira lo que dice aquí y léalo fuerte. ¿Prosigo a qué? ¿Usted está conmigo? ¿O tiene mucha hambre? ¿Prosigo a qué? Prosigo a la meta. Esta es la meta a la cual yo voy. A esto yo prosigo. Este es mi fin. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo que él había pensado anteriormente que para él muchas cosas él las tenía por ganancia. Pablo había logrado cosas importantes en su vida.
Pablo ha logrado metas importantes en su vida. Escuchemos un poquito de lo que Pablo había logrado en su vida. Pablo dice: yo nací como ciudadano romano. Tener la ciudadanía romana, era similar en el día de hoy a tener la ciudadanía americana. Algunos dan la vida por tener la ciudadanía americana y arriesgan su vida por tener la ciudadanía americana. Gente en el tiempo del apóstol Pablo anhelaba urgentemente: cuánto yo diera por ser ciudadano, Señor bendito. No diga amén, porque esa no es tu meta. No se supone que esa sea tu meta. Esa no fue la meta del apóstol Pablo. Pablo dice: yo fui ciudadano. Y pastor, ¿y es malo ser ciudadano? No es malo, pero es malo cuando el precio de la gloria, de la pasión por la cual tú lo buscas, sea mayor que el de Cristo. Porque Dios no te trajo a Estados Unidos para traerte bendición material. Dios te trajo a Estados Unidos para que lo conozcas a Él. Hay pastores, desde que llegué aquí a Estados Unidos me han pasado las de Caín. Y tú pensabas que Dios te trajo aquí y te escogió desde antes de la fundación del mundo para que tú seas el sobrino de Tío San. Te escogió delante de la fundación del mundo para que tú vivieras en los placeres de esta vida, como algunos familiares nuestros, ¿no? Que tenemos allá. Ya están los United, como si tuviésemos un árbol de pesos atrás de nuestra casa. Aquí Dios nos trajo a tratar con nuestro corazón orgulloso. Yo sé que no va a decir amén, pero así es. Yo nací como ciudadano romano, dice el apóstol Pablo. Tal vez esa fuera la resolución del apóstol Pablo antes de venir a Cristo, en el año 40 antes de venir a Cristo. ¿Cuál es tu resolución, Pablo? Ciudadano romano. Ya lo lograste, Pablo. Número 2 dice: soy fiel cumplidor de todas las leyes de los israelitas. Quizás esa fue la resolución del apóstol Pablo en el año 41. La del 40, ciudadano romano, ya la tengo. Soy ciudadano. La del año 42, la meta es ser un excelente religioso. Pablo dice: ya lo tengo. Soy un gran religioso. La resolución 41, ya lo tengo. ¿Y cuál es tu meta, Pablo? Bueno, ya soy un gran religioso, ahora quiero graduarme. Y dice su palabra que Pablo estudió a los pies del maestro Gamaliel, renombrado en aquella época. Quizás esa probablemente fue la resolución del año 42. Quiero un doctorado. Pablo lo tuvo. Ciudadano, buen religioso, y ahora con un doctorado, y no honorífico, un doctorado, estudió a los pies de Gamaliel. Tal vez algunas de las cosas que yo he mencionado aquí que tenía el apóstol Pablo, no es que sean malas. Pastor, estudiar es malo, no es malo. Pastor, tener ciudadanía es malo, no es malo. Y pastor, ser un buen religioso es malo, depende. Si te quieres parecer más a Cristo, no. Pero si quieres que los demás te vean siendo una cosa aquí y siendo otra cosa en la iglesia, pues sí. Pero Pablo tenía estas tres cosas: ciudadano, excelente religioso y ahora con un PhD. Y mira lo que dice el apóstol Pablo de estas cosas: todas esas cosas las tenía en la carne, y lo que tenía en el mundo me ha sido por basura. Estas cosas que para mí antes eran ganancias, estas cosas que para mí antes eran las metas y las resoluciones de año nuevo, cuando yo entendí quién es Cristo en mi vida, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ya la meta del apóstol Pablo no era meramente tener cosas materiales. Las metas del apóstol Pablo, comparado con la gloria de conocer a Cristo, saber quién es Él, padecer por su causa, morir si es necesario por su causa y participar del poder de su resurrección. Esa era la meta del apóstol Pablo. Hacia ahí yo voy. Ese es mi fin. Lo he perdido todo. A fin, número 1, vamos a mirar estos versículos, lo que él quiso decir. ¿Cuál es el fin y la meta de Pablo? Número 1, conocerle. Número 2, conocer el poder de su resurrección.
Número 3, a fin de conocer la participación de sus padecimientos. Número 4, a fin de llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Compare tus metas. Comparo mis metas. Cuando yo predico, no solamente estoy hablando de aquí para allá. Estoy hablando porque Dios también me habla a mí, al igual que le está hablando a usted. Compare sus metas a la luz de 4 metas de conocer el apóstol Pablo. El hombre que tuvo por meta ciudadanía. El hombre que tuvo por meta ser un excelente religioso. El hombre que tuvo por meta tener un doctorado, se puede llamar un gran maestro. Todo eso, Pablo dice, para mí eso es basura a fin de yo conocerle a Él. Dicen amén. Hemos tenido problemas. Pablo tuvo problemas. Hemos tenido dificultades. Pablo tuvo dificultades. Mas si uno vive con la meta puesta en Jesucristo, como lo vemos en su palabra, si tú puedes ver el valor del reino de Dios, yo puedo alegrarme a pesar de las circunstancias. Yo puedo alegrarme porque mi meta es estar con Él, parecerme a Él y glorificarle a Él. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, eso lo puede decir alguien que no tiene la meta, su mirada puesta en las cosas de este mundo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo dice, aquí no es mi vida. Aquí yo no voy a hacer raíces. Yo tengo una meta que es que a pesar de las aflicciones, cuando yo las miro en este tiempo y son grandes, hermanos, ¿cuántos tenemos problemas aquí? ¿O solamente soy yo? Cuando yo comparo mis problemas, cuando yo comparo mis aflicciones, y la mayoría de los que estamos aquí muchas veces no estamos ni tan siquiera padeciendo por la causa de Cristo. A veces estamos padeciendo por sinvergüenza que somos. Por decir lo que no tengo que decir. Por hablar lo que no tengo que hablar. Por estar con quien no tengo que estar. Pero estas persecuciones Pablo las tenía por causa de Cristo, su gloria, su testimonio. Por eso Pablo dice, prosigo a la meta. Esa palabra meta es aquello hacia que nosotros dirigimos nuestra mirada. El objetivo hacia donde yo voy. La vista de aquella columna que al final de la pista va a animar al corredor a seguir hacia adelante. Ya estoy cerca de cortar la cinta. Ya estoy cerca de llegar a la meta final. Pablo dice, yo prosigo a esa meta. Yo corro por esto hasta llegar a la línea. ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Cuál es tu meta en el día de hoy? ¿Cuáles son tus metas para el próximo año? Pastor, lo que pasa es que el apóstol Pablo no tenía las cosas que nosotros tenemos hoy. Por eso es que el apóstol Pablo podía decir que su meta era alcanzarlo a él. Porque Pablo tal vez no tenía las mismas dificultades que yo tengo, porque tú no sabes lo que yo estoy pasando. Puede ser que yo no sé lo que usted esté pasando, como tampoco usted sabe lo que yo estoy pasando. Pero algo que yo puedo saber es lo que Pablo estaba pasando. Y cuando Pablo escribe esta carta, el apóstol tenía en este tiempo 60 años. Aproximadamente 60 años tenía el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo esta carta. ¿Desde dónde? ¿Desde el hotel 5 estrellas de Radisson? ¿O el Marriott? ¿Dónde estaba escribiendo el apóstol Pablo Filipenses? En la cárcel. ¿Y sabe cuántos años llevaba Pablo en la cárcel cuando escribe Filipenses? 6 años. 6 años encerrado, no en una cárcel como en el día de hoy, aquí en Estados Unidos de América, que tiene un buen colchón, mínimo por lo menos, donde tú puedas recostar tu cabeza. Pablo estaba en un calabozo, en medio de ratas, en medio de excremento, escribiendo esta carta a la iglesia. Le está diciendo, gozaos, tengan como meta el fin de Cristo, conocerle a Él, vivir por Él, padecer por Él. Pablo estaba contento diciéndole, padezco por Cristo.
Pastor, ¿cómo me puedo gozar? Como decía nuestro hermano Joe ahora, a veces no sabemos si decirle, Señor, envía una persecución a América para ver si quitas este cristianismo superficial que nosotros tenemos, porque este hombre, su meta, su deseo era totalmente distinto al de nuestro en la iglesia del día del siglo XXI. ¿Cuál es la meta del siglo XXI? Tener una iglesia llena para algunos. La iglesia del siglo XXI es tener un buen carro, una buena casa. Pastor, ¿es malo? No es malo, hermano, pero esas cosas no se pueden comparar, ni tan siquiera hacer un reto al lado de la persona de Cristo. Debe ser basura, como Pablo lo miraba. Todas estas cosas las tengo por pérdida a fin de conocerle a Él. ¿Por qué vivía el apóstol así? Porque el apóstol tenía una meta. El apóstol tenía una meta muy distinta a la nuestra. Y vuelvo a preguntarte para que pienses en el día de hoy, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu meta de año nuevo? Que esta sea la meta de tu vida, no la meta del año nuevo. Que esta sea la meta de tu vida. Yo prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El solo hecho de nosotros haber sido elegidos por gracia, el solo hecho de que Él me haya dado la fe para yo poder creer en Él, el solo hecho de nosotros poder predicar al Cristo resucitado, padecer por Él, sufrir por Él, por el nombre de Cristo, nos debe hacer vivir para su gloria. Señor, tú me escogiste de entre muchos que pasarán la eternidad en el infierno. A ti te plació, Padre, escogerme siendo vil, igual de pecador. Me diste fe y me ha dado el privilegio de que yo pueda proclamar tu palabra y el testimonio de tu gracia a otros, Señor. No quiero tener otra meta en mi vida. Esto llena mi vida de gozo. Y gozo que no lo podrá cambiar nadie en el mundo. Pastor, y entonces, ¿cuáles serán las metas de año nuevo? Si queremos imitar a Pablo, y Pablo dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Inclusive había un historiador que decía, Él es Cristo, hablando del apóstol Pablo, porque veía la vida del apóstol Pablo tan semejante a la de Jesús. Pues claro, Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo en la certeza de aquel que me amó. Que cuando nos miren la meta, las aspiraciones a nuestras vidas, nosotros podamos parecernos un poquito al apóstol Pablo. Muchos tienen por meta y resolución lo que Pablo tenía por basura. No tengas por meta y resolución en este nuevo año 2016 lo que el apóstol Pablo tenía por basura. Tener más dinero, basura comparado con Cristo. Tener una mejor posición en el trabajo, basura cuando lo comparo con Cristo. Tener títulos universitarios, ser un empresario, perdón. No se puede comparar a la luz de quién es Jesucristo para nosotros. Dice el apóstol Pablo, yo también pensé que eso era importante para mí. Escuchen muy bien, amada iglesia, amado amigo que me escuchan el día de hoy. No volvamos el 2016 con las mismas malas costumbres, con las mismas faltas, con las mismas prácticas, con la misma, dirían en el buen puertorriqueño, la misma vagancia, la misma holgazanería para servir al Señor. No miremos al 2015 de la misma forma que 2016 de la misma forma que miramos el 2015. Pongámonos como meta vivir para su gloria. Señor, yo quiero conocerte a ti. Señor, yo quiero conocerte a ti. Yo quiero ser partícipe de tu resurrección. Como tú resucitaste, tu palabra dice que nosotros resucitaremos juntamente contigo. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Te espero, Señor. La vida es dura, pero te espero. Tú prometiste volver y vas a volver por nosotros. Dice la palabra del Señor que la meta de Pablo era padecer por Cristo. Eso es una meta que suena extraña, ¿no?
Meta 2016, padecer por la gloria de Dios, si es necesario. Porque es un gozo tú saber que tú estás siendo partícipe de los sufrimientos de Cristo, como decía el apóstol. Eso te llenarte eso de gozo, sí. Esto nos suena extraño porque esto a nuestros oídos americanos es algo ajeno. Persecución por causa de Cristo. ¿Sabe por qué no nos persiguen? ¿Usted sabe por qué usted no tiene persecución en su trabajo? ¿Usted sabe por qué usted no tiene persecución en su familia como cristiano? Porque no hablas de Él. En el momento que tú abras tu boca y comiences a decir de Jesucristo, el testimonio de su verdad, la verdad de tu condición, hermano, inmediatamente yo te aseguro, bienvenido a la persecución. Bienvenido a la persecución. Estaba hablando con un pastor amigo nuestro en el día de hoy, que lo sacaron de su programa de radio cristiana, la emisora, por decir la verdad. ¿Y sabe dónde está predicando ahora? En una radio secular. Le dieron espacio y allí vamos a predicar el evangelio. Cuando a los religiosos les incomode la verdad del evangelio, Jesús le dijo a Pablo: hay mucho pueblo todavía ahí, ve y predica ahí. ¿Cuál es tu meta? ¿Cómo usted desea vivir el 2016? ¿Seguirás teniendo las mismas metas como ganancia? ¿Seguirás estimando las mismas cosas como las estimaba? ¿O cuando las compares a la luz de Cristo, le digamos: Señor, año 2016, no porque tenga algo especial, sino porque hoy fue predicada tu palabra y yo pude ver lo que tu palabra nos dice acerca de las metas de tus siervos? Yo quiero ser un siervo para tu gloria. Yo quiero darte toda la gloria a ti. Cualquier resolución que tenga, con esto cierro para orar. Cualquier resolución que tengas que ocupe el valor de Cristo en tu vida, tenla por basura. Eso se llame trabajo en el 2016. Eso se llame relaciones en el 2016. Eso se llame cortar compromisos que tienes que cortar y ser diligente con lo que tenemos que ser diligente. Sí. Comparado con Cristo como meta, no hay nada que tenga el valor eterno que le pertenece solamente a Él. Solo Él merece eso en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Invito a que se pongan de pie.